Necesito que ingrese la mayoría y me ayude prendiendo la cámara, ¿ya? Porque a veces nos complicamos un poquito con la asistencia puntual. Ya, muy bien. Entonces, hoy día vamos a trabajar con otra dinámica, ¿sí? Yo voy a hacer la exposición y ustedes me van a preguntar a mí y yo también les voy a preguntar a ustedes. Entonces, todos van a estar atentos, ¿sí? Hay 15 participantes, 16 conmigo, entonces vamos a hacer de esa manera. Así que el hecho de que estén con las cámaras apagadas no quiere decir que no vamos a poner atención. Ya, entonces todos vamos a poner atención, ¿sí? Entonces, hacemos una ronda de preguntas para ustedes o también me preguntan a mí, ¿sí? Para que se haga más dinámica la clase, para que se haga más interactiva. ¿Les parece? Sí, Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, quedamos en esta sección en donde hablábamos nosotros de los tipos de educación. Una de ellas, ¿no es cierto?, la educación de carácter escolarizada. Decíamos que es acumulativa, es progresiva, conlleva la obtención de un título certificado, ¿verdad? Apenas tengan dudas, alzan la manito, ¿sí? Entonces decíamos, es acumulativa, es progresiva, ¿no es cierto? Es progresiva porque está organizada mediante subniveles y niveles. Primero, ¿no es cierto?, niveles y dentro de los niveles, ¿no es cierto?, los subniveles. Por eso es progresiva, tiene un carácter progresivo. ¿Por qué otra o por qué de otra manera se puede llamar progresivo? Porque se trabaja de forma específica con el desarrollo de destrezas, tanto básicas como imprescindibles. Entonces, al desarrollar nosotros una destreza básica o imprescindible, esa destreza me permite a mí, ¿no es cierto?, avanzar o trabajar con otro tipo de destrezas, ¿no es cierto?, avanzar hacia un nuevo subnivel. Y finalmente existe un perfil de salida por cada subnivel. Entonces es como que un prerequisito para continuar con el subnivel siguiente. ¿Ya? Y dice, conlleva la obtención de un título o certificado, ¿verdad? Por lo general, cada subnivel tiene la presentación o la entrega de un título o certificado, ¿verdad? Se lo trabaja desde elemental en adelante. ¿Ya? Segundo factor, corresponde a estándares que por lo general se los denomina estándares de calidad, ¿verdad? Pues responde a estándares de calidad. ¿Sí? Y currículos específicos definidos por la autoridad educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación. ¿No es cierto? Esos currículos específicos corresponden a cada uno de los subniveles, ¿no es cierto? De los niveles, a cada uno de los niveles. ¿Sí? Finalmente, en esa sección brinda la oportunidad de formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato, que decíamos son los tres tipos de niveles, ¿verdad? Tres tipos de niveles. Luego, títulos y certificados de la educación escolarizada, según el artículo 23 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿no es cierto? El certificado de asistencia a la educación inicial, ¿verdad? Educación inicial, ¿con qué subnivel? ¿Qué subnivel tiene educación inicial? Yo creo que a los que prenden la cámara no les voy a preguntar, a los que no prenden sí les voy a preguntar. Ya me prendió, Abigail ya prendió, Elizabeth prendió, ¿no es cierto? Esa es esa es la estrategia, ¿ya? Entonces decíamos, certificado de asistencia a la educación inicial. ¿Qué subnivel pertenece a la educación inicial? Miren que ya trabajamos eso el día lunes. Repetimos de nuevo, ¿sí? Verán que ustedes tienen que ayudarme a mí para que exista calidad de la educación. Porque si solo soy yo el que repite y repite, no tiene sentido.
¿verdad? Dicen Hola. la educación inicial, Ujú, el- ¿qué la subnivel? etapa uno y la Ya, 2. no, O solo la uno. ningún solo la 1 ni la 2, nada de etapas. Vamos de nuevo, que no se olvide, ¿ya? Bachillerato, primero, segundo y tercero, ¿verdad? Tiene ese subnivel. ¿Estamos? Luego básica para educación general, básica, ¿no es cierto? Básica superior. ¿Qué años? Octavo, noveno y décimo. Luego tenemos básica media. ¿Qué años? ¿Qué años son en básica media? Quinto, sexto y séptimo. Sexto, séptimo. Ya, Quinto, muy sexto y bien, séptimo. Elcita. Muy bien, Joana, perfecto. Ya ven si saben, solo tienen que acordarse. Luego, ¿qué subnivel viene? Elemental. Ya, ¿qué años? Segundo, tercero y cuarto. Perfecto. Y luego viene Inicial y preparatoria, que es primero de básica. prácticamente solo preparatoria. Entonces, aquí pertenece a ¿qué subnivel? ¿Qué preguntábamos? ¿Qué subnivel preguntábamos? ¿Qué nivel preguntábamos, mejor dicho? Ya tenemos el subnivel, que dijeron preparatoria. ¿A qué nivel pertenece? Primero de básica. Dice, no. ¿A qué nivel? Inicial. Exactamente. Yo les decía que no nos confundamos con el nivel inicial y con el subnivel, ¿sí? Porque si hablamos de inicial como subnivel, no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, eso tenerlo presente, ¿ya? Entonces, en este caso, preparatoria, ¿qué se asigna? Certificado de, ¿qué Educación clase, inicial. chicos? No, lean aquí, certificado de asistencia perfecta, ¿no es cierto, yo no? Así es. Ya, perfecto. Ah, Eso, con ánimos, ustedes sí pueden. Justo ahora estamos un poquito callados y nerviosos. Se equivocan, no importa, no pasa nada, ¿ya? Yo no puedo equivocarme, ¿no es cierto? O también podría equivocarme. Todos podemos equivocarnos, ¿verdad? también puede Pero equivocarse. yo prohibido, ¿no es cierto? Y yo menos que ustedes. Todos podemos equivocarnos, pero lo importante es aprender. Luego viene certificado de terminación de la educación general básica, ¿no es cierto? Y luego el título de bachillerato, en el que se identifica, ¿no es cierto?, el perfil de salida del bachiller, ¿ya? Ahora, y hablamos de los tipos de escolarización, ¿no es cierto? O de educación escolarizada, la ordinaria y la extraordinaria. Pues la ordinaria decíamos nosotros que es el tipo de educación en el que nosotros trabajamos de forma regular, ¿no es cierto? O regularmente, ¿verdad? Y la extraordinaria, que tiene también otro tipo de educación escolarizada, que por ejemplo es modalidad a distancia y modalidad semipresencial. Ahí también ingresan, por ejemplo, decíamos, los centros artesanales, ¿no es cierto? Que se eliminaron algún tiempo y que yo les decía que actualmente están volviendo, ¿sí? O los colegios con bachillerato técnico, que eso ya se va a incorporar en este año, por ejemplo, yo les decía en la institución, ¿no es cierto? Tiene tu Ortiz, ¿verdad? Entonces ya existe este tipo de modalidad. Luego tenemos educación escolarizada ordinaria, ¿no es cierto? Tenemos ordinaria y extraordinaria. ¿Ya? Este tipo de educación se refiere a los siguientes niveles de educación. Tenemos los que están abajo, ¿no es cierto? Dice los niveles: inicial, general básica y bachillerato. ¿Ya? Tomen en cuenta que es la ordinaria, ¿no es cierto? Entonces, en la ordinaria nosotros tenemos tres niveles, ¿sí? Cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la ley y el reglamento. No se olviden de esto. Cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la ley y el reglamento. Esto en regular, ¿sí? Porque en el sistema regular yo no podría trabajar con un estudiante en séptimo año o en sexto año, ¿no es cierto? Con un estudiante mayor a
a los 15 años o con 18 años, porque eso ya se reguló. Si recuerdan que hablábamos nosotros en alguna ocasión de que hace mucho tiempo en los colegios nocturnos no había ese problema. Estudiantes menores de edad podían asistir al bachillerato en los nocturnos. Actualmente eso ya no es un sistema regular, se convirtió en un sistema extraordinario, en donde reglamentos para básica superior, octavo, noveno y décimo, como requisito 15 años, y para bachillerato mayores a 18 años, ¿verdad? Entonces, eso para la educación escolarizada extraordinaria, para la ordinaria con los años que son, ¿no es cierto? Con los que se ha venido a trabajar, ¿ya? Entonces, no se olviden, la ordinaria mantiene los rangos de edades sugeridos por la ley y reglamento y trabajamos con inicial, educación general básica, bachillerato, con los tres niveles. La educación es extraordinaria, por otra parte, ese tipo de educación se refiere a los mismos niveles, pero cuando se atiende a personas en las siguientes circunstancias o con necesidades educativas especiales, en establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por el nivel central de la autoridad educativa nacional. Pero dice, ojo, que hay que hacer una diferencia. Dice a los mismos niveles, ¿no es cierto? No dice que el estudiante que de repente tenga una escolaridad inconclusa, ¿verdad? No pueda asistir, a pesar de que, aquí hay un paréntesis. Actualmente, ya le doy la palabra a Carlitos. Actualmente existe una, si se quiere, una estrategia, pongámoslo así entre comillas, para que los estudiantes que no pudieron, ¿no es cierto? Eh, si se quiere cumplir con el desarrollo de sus actividades o el pase de años en la escuela o en básica media por lo general, básica superior no, básica media, se les toma un examen de ubicación por dos circunstancias. Primero, cuando no cursaron esos años y en segundo lugar, y por la edad, ¿no es cierto? Y segundo, cuando la documentación no existe. Sí, actualmente se está aplicando eso. Carlitos. Buenas noches, magistra. Le iba a preguntar qué pasaría, por ejemplo, si un estudiante dentro de 15 años, obviamente la normativa puede entrar a la básica superior, entra a décimo y ya culmina, como ya tuvo aprobado el octavo y noveno. Ujú. Obviamente ya culmina el décimo, como todavía no tiene la edad para ingresar al bachillerato, que es nocturno, que tendría que esperar la edad que sea mayor de edad. Me imagino Por que sí, de supuesto, acuerdo a Carlitos. a la normativa. Claro, tienen que esperar la edad, que serían 18 años para el nivel, para poder, perdón, asistir a la educación escolarizada extraordinaria. ¿Sí? ¿Y por qué no se lo ubica el estudiante menor de edad en una educación escolarizada? Porque la edad sí le permite asistir a un sistema regular, ¿verdad? Porque yo le decía lo contrario. Imagínese que ese estudiante, que pone como ejemplo Carlitos, tiene 15 años, ¿verdad? Termina décimo año y para bachillerato quiere ir a la educación escolarizada y extraordinaria. ¿Qué pasaría ahí? Tomando en cuenta que en esta educación escolarizada es un sistema de educación acelerado, o sea, no se desarrolla en el tiempo habitual, que son los 10 u 11 meses, sino se desarrolla en la mitad del tiempo. Eso conllevaría que el estudiante termine su educación a los 16 años, ¿verdad? O antes de cumplir los 17 años. Entonces se adelantaría mucho al proceso, ¿verdad? Entonces, por eso es que no tiene lógica, ¿sí? Por eso es que se establece, como dice la ley, que el estudiante pueda asistir o ser parte del sistema educativo extraordinario y el regular dependiendo de, ¿no es cierto?, la edad, ya, dependiendo de la edad. Ahora, esto se regularizó prácticamente hace un par de años.
porque antes no había esto. Y existía el problema de que el estudiante se graduaba a los 17 años de colegio o terminaba sus estudios a los 17 años, ¿sí? Pero no se podía graduar. Entonces el estudiante tenía que esperar 6 meses, tenía que esperar 8 meses para poder graduarse. Nosotros tuvimos el caso de un estudiante que era doblemente vulnerable. Primero porque era menor de edad y segundo porque estaba embarazada y tenía 17 años y terminó tercero de bachillerato con 17 años. Entonces, ¿qué se hizo o hacia dónde se apuntó? Hacia el hecho de que, ventajosamente, pues la estudiante no denunció, y no a la institución, sino al distrito. Entonces, ¿qué se hizo? Decía el estudiante, ¿sabe qué? Usted todavía no puede graduarse porque no cumple la mayoría de edad, porque el sistema extraordinario tiene que el estudiante cumplir 18 años para poder graduarse. ¿Ya? Entonces, ese era un pequeño inconveniente, ¿no es cierto? Que pasamos nosotros, por el que pasamos nosotros, ¿ya? Luego trabajamos con educación no escolarizada, pero con el artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionado con los currículos determinados para los niveles educativos. Y entonces ustedes me dirán, ¿con qué currículo se trabaja? Yo lo que quiero es que surjan preguntas de esto y no preguntarme a mí mismo, ¿no? Porque siempre hay dudas. Entonces, dice, brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida. Cuando hace referencia de a lo largo de la vida, es un principio general, ¿no es cierto? ¿Sí? Un principio que está establecido en el ODS número 4, ¿no es cierto? O en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Y junto con ello, en la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que el Estado es garante de o garantiza, ¿no es cierto?, la educación y formación de los ciudadanos a lo largo de su vida. Ese es un derecho ineludible de la persona. Pero luego dice, y no está relacionado con los currículos determinados para los niveles educativos. O sea, no está relacionado con los currículos para, primero, nivel inicial, segundo, nivel de educación general básica y tercero, bachillerato. De inicial, lógicamente que no, porque imagínense que una persona que nunca estudió, estudie primer año de educación general básica, ¿sí? Para eso, ¿qué decíamos que existía? Prueba de, y Abigail, dígalo fuerte. Parece que lo dijo, pero en voz baja. Perdón, Abigail. Yo dije la prueba de diagnóstico, tal No, vez. de ubicación. Ajá. Miren que les dije hace 10 minutos que existía la prueba de educación para dos cosas. Primero, para asignarle un curso a un estudiante cuando no haya estudiado esos años. Y segundo, cuando la documentación de ese estudiante se haya perdido. ¿Y por qué se pudo haber perdido? De repente, porque él tuvo la información, se le perdió a él, o porque la información ya no existe en la institución, porque la institución desapareció, ¿verdad? Entonces ahí se aplica, ¿no es cierto?, una prueba de ubicación. Y hagamos de cuenta que el estudiante tiene, por ejemplo, notas, digamos que va a segundo de bachillerato y tiene notas de segundo. Si tiene notas de segundo de bachillerato, se le habilita para ir a tercero. Si tiene notas de 10.º año, le habilita para ir a primero. Pero la ley dice que el estudiante tiene que tener su récord académico desde quinto grado, quinto, sexto, séptimo, o año, ¿no es cierto? Quinto, sexto, séptimo, básica media y básica superior, octavo, noveno y décimo, ¿no es cierto? Y si el estudiante va a segundo y solo tiene de primero de bachillerato, ¿qué pasaría con la documentación que le falta? Ojo, porque ya digo, al estudiante le habilita el hecho de tener el año anterior para continuar con el siguiente. Si el estudiante va a segundo de bachillerato y tiene la documentación de primero, perfecto.
Pero para graduarse, ¿qué pasaría si la ley dice que tienen que tener notas desde quinto año? ¿Qué pasaría con esas notas que no tiene el estudiante? ¿Qué creen que pase? Deduzcamos. Tendría que volver a repetir. Mm, ¿Creen ustedes que debería repetir? Si el estudiante ya llegó a primero de No, bachillerato y se o supone que ya pasó esos años, ¿verdad? Lo que no tiene es una nota. ¿Por qué? Porque no hay la evidencia de esa nota. Pero en cambio sí tiene, por ejemplo, de primero de bachillerato que le habilita ir a segundo. bueno, a mí me pasó, pero yo me fui al distrito de educación y saqué mis notas de... Ya, pero existían, ¿verdad? ¿Y qué tal si no existen en el distrito? Porque, ojo, esas notas por lo general no las tiene el distrito, que las tienen son las instituciones educativas. Sobre todo hace muchos años cuando no existía un registro digital. Ahora, hace algunos años, pues atrás o recientemente no hay problema, porque existe un registro digital en el distrito. Pues, ¿qué creen que se debe aplicar? No sé, Yo les profe. digo, Díganos. usted sabe, ¿no es cierto? Verán, ahí se aplica algo que se llama Acuerdo 018. Ahora, ¿en qué consiste ese Acuerdo 018? Que no estoy yo personalmente muy de acuerdo con este acuerdo. Pero, ¿en qué consiste el Acuerdo 018? El Acuerdo Ministerial 018 consiste en el hecho de que si un estudiante no tiene notas digamos, va a segundo de bachillerato y tiene notas solo de primero que le habilitan para ir a segundo, pero no tiene desde quinto grado o desde quinto año, perdón, y ese es el récord para poder graduarse, se le aplica una ficha interdisciplinaria con las 4 asignaturas básicas, ¿sí? Estudios sociales, ojo, aprenderán esto, 4 asignaturas básicas. Estudios sociales, lengua, literatura, matemática y ciencias naturales, ¿sí? Y son obligatorias. Entonces, se aplica un acuerdo 018 con una ficha interdisciplinaria en donde el estudiante tenga que hacer actividades para las 4 asignaturas y que sea interdisciplinaria para que se relacionen entre sí. Lo que saque de ese trabajo, de ese deber, esa nota le va a todos los años. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque ¿qué tal si el estudiante le falta quinto año, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo? Pues ahí van 6, ¿no es cierto? Y tiene solo primero para ir a segundo. Y saca 10, tendría 10 en quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y si tú notas bien en primero, y saca notas bien en segundo, y saca notas bien en tercero, termina siendo el abanderado, ¿verdad? Que no está justo, ¿no es cierto? No es nada justo. Entonces, esa es la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en que se le ayude al estudiante, pero por una nota mínima. Ahora, ahí viene otro asunto, que es una vulneración de derechos, ¿verdad? Abigail, Y, o sea, ¿a ellos se les califica igual, digamos así, ese trabajo por 10 o cómo? claro, ese trabajo, si se lo saca 10, se hace de cuenta que ese 10 sacó en ese año, solo Pero se con le un trabajo, califica por 10. claro. 10/10, porque Mm. ahora el sistema es 10/10, ¿no es cierto? ¿Sí? Carlitos, También Carlitos al le quería ataque. decir que, por ejemplo, digamos, hay, yo que sé, chicos que pierden el año 3 años ya seguidos, y en ese año ellos recuperan con 9. Tranquilamente pueden, con la nota de bachiller, tener 9 como algo, y uno que no perdió un año sale con menos. Ese es, por Y eso yo, hay y una yo me ponía a injusticia. pensar, yo dije, sabiendo eso, mejor me perdía años tranquilamente y ingresaba ahora que todavía estoy joven a los 21 años y con mejor puntaje, capaz que tenía más opción a tener mejor calificación, ingresar más rápido a la universidad. Podía, claro, ahí va muy bien Carlitos su lógica, porque ¿qué tal con eso usted llega a ser abanderado? Y hay puntajes, ¿no es cierto? Que son afirmativos o puntajes que son eh, extras, ¿no es cierto? Para estudiantes con un título o con una denominación o con una asignación de abanderado.
y con el que se podría entrar más fácil, ¿no es cierto?, a la universidad, ¿ya? Entonces, pasa esa realidad porque sería doctor Carlitos, muy bien, el doctor Carlitos. Entonces, sucede eso porque nosotros hemos vivido esa parte del sistema, ¿no? Bueno, lo decíamos, brinde la oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida, que es un dato, ¿no es cierto?, constitutivo, un dato que constituye un derecho, eso sí. Y decíamos, no está relacionado con los currículos determinados para los niveles educativos, por dos situaciones. Primero, porque el currículo determinado para los niveles educativos es amplio y se trabaja de forma general para un año regular. En lo extraordinario es distinto. Pero no quiere decir que no se utilice el currículo de ese subnivel, o de ese nivel, perdón. Se lo utiliza, pero con un currículo priorizado, con un currículo más corto y con desagregación de destrezas. Bueno, eso no les voy a indicar porque no van a trabajar ustedes específicamente con desagregación de destrezas ahora, ¿sí? Pero con destrezas, ¿no es cierto?, diferentes, un currículo priorizado, ¿ya? Específicamente para... De hecho, les comento, no hay un currículo para un sistema, para el sistema educativo extraordinario. No existe. Mucho menos, no existe un currículo para estudiantes que estudian en línea, como es el caso de nuestra institución. Me refiero a Teniente Hugo Ortiz, ¿verdad? No existe eso. Se ha pedido que se trabaje con eso, pero no hay. Entonces, ¿cómo se trabaja? Con el currículo priorizado, un currículo normal, entre comillas, ¿no es cierto? Un currículo regular, ¿verdad? Luego dice, las personas menores de 15 años con escolaridad inconclusa tienen derecho a la educación general básica y el bachillerato escolarizados. Aquí, ¿por qué yo les dejé esto? Porque ese es un error del artículo 38 de la ley orgánica. Bueno, digamos lo que es un error actualmente. ¿Qué pasa con ese artículo? Se lo debería reformar, ¿verdad? Les hago una pregunta. ¿Un reglamento está por encima de la ley o la ley por encima de los reglamentos o de los El acuerdos? el reglamento. ¿El reglamento está por encima de la ley o los acuerdos por encima de la ley? No, la ley está por No, encima de todo. La ley. muy bien el cita. Ajá. La ley está por encima de los reglamentos, la ley es suprema, ¿cierto? Está por encima de todo, ¿sí? La ley está por Dale. encima del ejecutivo, para que se den cuenta el nivel que tiene la ley, ¿sí? La ley siendo constitución está por encima del ejecutivo, por encima del legislativo. Que se reforme es distinto. El ejecutivo envíe, ¿no es cierto?, al legislativo para reformar alguna ley y que eso pase al registro oficial es distinto, totalmente distinto, ¿no? ¿Ya? Carlitos, y luego Angie. Le iba a decir la ley, que, por ejemplo, digamos, una escuela ponga su propio reglamento, pero digamos, yo que sé, un reglamento que diga que no permitimos estudiantes por tal tipo, y obviamente ese estudiante va contra la ley y obviamente va a salir ganando, porque la ley es superior a su reglamento. Muy bien, Carlitos, así mismo es, exactamente así, ¿sí? Un reglamento no puede vulnerar una ley, un acuerdo no puede vulnerar una ley, al contrario, apoya, ¿no es cierto? Sirve como apoyo. Angie, O sea, sí, también tengo entendido que es por tipo jerarquías. El reglamento es una norma de rango inferior, mientras que la ley, al ser aprobada por el Poder Legislativo, es totalmente superior al reglamento. muy bien, Angie. Bien, son muy inteligentes, muy, muy inteligentes. Solo falta motivarles nomás, que entren en onda, ¿cierto? Y a veces también nuestra responsabilidad de nosotros, porque nosotros tenemos que hacer la clase más interesante, ¿verdad? Y es así, ¿no es cierto? La ley está por encima de todo, ¿sí? Un reglamento no puede cambiar la ley. Una ordenanza no puede cambiar la ley. Un acuerdo no puede cambiar la ley. Tiene que servir como apoyo. Entonces nosotros decíamos aquí, miren, las personas menores de 15 años con escolaridad inconclusa tienen derecho a la educación general básica y el bachillerato escolarizados. Sí, sí y no. Sí, ¿hasta qué punto? Decíamos nosotros, hasta el punto de que
el estudiante pueda cumplir con estas etapas sin que se adelante en su proceso de salida de bachillerato. O sea, sin que el estudiante salga antes de los 18 años. 17, 18 años, que es la edad contemplada, ¿no es cierto?, para tercer bachillerato. Porque ya decíamos, ¿no es cierto?, el ejemplo claro de la estudiante que nosotros teníamos, y eso se reguló recién, que ya con 16 años prácticamente terminó tercero de bachillerato. Y era doblemente vulnerable, decíamos. Tenía 16 años, era menor de edad, no se podía vulnerar sus derechos y encima de eso estaba embarazada. Y ella podía demandar al distrito y a su vez al Ministerio de Educación, bueno, a la zona de educación, porque a ella se le permitió estar dentro del sistema. Era que no se le permita, ¿verdad? Entonces, en vista de esas situaciones, se reguló, pero aquí tiene que regularse también este artículo, ¿verdad? Pues tiene que aclararse, decir siempre y cuando, ¿no es cierto? ¿Verdad, Carlitos? Le iba a comentar a la pregunta anterior que, por ejemplo, la persona que hoy en día está, por ejemplo, le van a llevar preso a Estados Unidos, así a Leosito, por ejemplo, la Universidad Técnica, si quiera o no quiera, no le podía negar el estudio porque era un derecho, el estudio es un derecho universal, ya sea cualquier persona de etnia, raza, cultura, tiene que estudiar sí o sí, es un derecho, entonces no lo podía negar así quisiera. No hay cómo hacer eso, ¿verdad? No hay cómo negarlo. Entonces tenemos abogados de la República del Ecuador, ¿no es cierto? Y por más que Con ese sea perfil, universidad ¿verdad? privada, no podía negarlo. Ni privada ni pública, ¿no es cierto? Es un derecho universal. Emily, Magister, yo solo quería comentar algo de lo que justo usted nos estaba comentando, que en tiempos pasados no se podía antes salir del colegio hasta cumplir los 18, ¿no es cierto? ujú, Pero yo recuerdo que si tú eras familiar de las autoridades o algo así, sí, sí, no sé cómo bien esos contactos, como antes no había un sistema controlado, por decirlo así, entonces ya salían a los 16 o así, yo me acuerdo. 16 años, sí, Ajá, pero estaban básicamente 2 años adelante de los demás. ajá. Sí, yo les comento que alguna vez les comenté como experiencia, yo tenía compañeros en el colegio que perdieron el año en primero de bachillerato con 15 años y se cambiaron a un colegio que era a distancia, se asistía los sábados, los aceptaron y terminaron graduándose con 16 años, con 16 años y medio, ¿no? Antes de cumplir los 17 años. Y el sistema no les podía decir nada porque el sistema permitía que exista ese tipo de educación. Entonces yo digo, aquí por ejemplo está bien, pero tiene que existir ¿no es cierto? Siempre y cuando, o sea, una aclaración, ¿sí? Porque ya les digo, esto hace unos 2 años se reguló o se llegó a regularizar para que no exista esa situación. Decíamos, la estudiante era vulnerable porque era menor de edad, tenía 16 años y segundo porque estaba embarazada. Entonces a ella, pues, las autoridades hablaron mucho con ella, dijeron que no podía graduarse y la chica pues quería ya ingresar a la universidad, ¿verdad? Y no le hicieron incorporar. Entonces, bueno, hay una situación, un vacío, ¿no? El sistema de homologación, acreditación y evaluación de las personas que han recibido educación no escolarizada será determinado por la Autoridad Educativa Nacional en el respectivo reglamento, ¿cierto? Dice el sistema de homologación, acreditación y evaluación de las personas que han recibido educación escolarizada. ¿No es cierto? Homologación, acuerdo 018. Le asignamos una nota mediante un trabajo interdisciplinario, los homologa notas. Se le acreditan notas, ¿no es cierto? Y se los evalúa, pero está determinado por la Autoridad Educativa Nacional en el respectivo reglamento, ¿no es cierto? De la ley orgánica, dentro de la ley orgánica de educación intercultural. ¿Sí? Niveles y subniveles educativos que parten desde los que están establecidos en el artículo 27 de el reglamento de la ley orgánica de educación intercultural. Entonces tenemos inicial, subnivel inicial 1, infantes desde 3 años de edad. Inicial 1, inicial 2, ¿no es cierto?
Y luego dos, de 3 a 5 años de edad, ¿no es cierto? Con los niveles de, que ya hablamos anteriormente, desde preparatoria. Básica, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato que no se cambia, no se modifica. ¿Ya? Aquí tenemos básica, niveles de educación básica. Preparatoria, primer grado, ¿cierto? Lo que antes era, recuerden, el jardín, ¿sí? Eso es, ¿no es cierto?, el primer grado o primer año, 5 años de edad, ¿verdad? Aquí tiene que cumplirse con esta edad, ¿sí? No a los 3 años ni a los 4. O, en algunos casos, 4 años y que esté por cumplir los 5. Pero por lo general eso pasa en las instituciones privadas, ¿sí? Pero es un ajuste pequeñito. No quiere decir que va a entrar con 4 años, ¿verdad? Esté próximo a los 5 años. Y luego el reglamento también es bastante claro, por ejemplo, con la educación extraordinaria, el docente tiene que haber cumplido 18 años para bachillerato en la extraordinaria. No 17 años, 11 meses. No. Sí, cumplido los 18 años. Erika, Yo he visto, profe, bueno, donde yo estudiaba, sí había niños que ujú, entraban de 4 años. pero hayan estado por cumplir los 5. Había algunos casos, sí, pero igual los pasaban Ujú. porque decía que no les quieren volver a hacer repetir. Exactamente. Sí, pero luego el problema es que no es tanto de la institución, sino que hay un vacío ahí, y de hecho es, como usted dice, por no volver a, ¿no es cierto?, Ajá, sí, ubicarlos en la porque, institución el mismo año. Sí, ajá, porque yo cuando yo recuerdo, salí del colegio, ujú, me gradué, todos, la mayoría casi nos graduamos entre 17 y 18 y teníamos una compañera que recién iba a cumplir los 16. mire, por ejemplo, ahí hay un, digamos que un inconveniente. Siempre es entre 17 y 18, ¿verdad? Ajá, Eso pasa, porque no es que usted ya cumplió los 18 ya, porque es regular. Estamos hablando del sistema regular. El sistema, decíamos, de educación extraordinaria, sí, tiene que tener 18 en cambio para entrar al primero de bachillerato. ¿Ya? Eso, decíamos, se normó hace poco tiempo. ¿Ya? Yo sí dice a los 16 años, dice, yo entré de 4 años, salí de 17. Bueno, 17 no hay problema. A mí me hicieron repetir un año. Mire, en el caso de Elizabeth. A ver, Elizabeth, cuéntanos su experiencia. Es que cuando estaba pequeña, bueno, mi mami me puso de 4 años Ujú. y pues yo cumplo años en enero y pues yo recién estaba cumplida los 4 años, entonces yo pasé de 5 años, yo ya iba al otro grado y Ujú. pues no sé, me hicieron repetir vuelta el año. Entonces yo repetí el año, pero fue en la escuela. De Claro, ahí, según para igualarme, ni si cómo, porque decían que iba a salir de, o sea, de menos edad. Entonces claro. yo hice prácticamente 2 años. Pero, Ajá, pero salí aprendiendo bastante. sí, de ese año sí. Eso es lo importante. Carlitos. Le iba a comentar que, por ejemplo, tenía un amigo que él prácticamente inició recibiendo clases de primero igual que yo, pero por ser menor le bajaron un año. En cambio, en el Ujú. caso de un primo, vuelta no le bajaron porque justo él cumple en abril los años y él prácticamente se terminó graduando de 17 años. Por ese caso no lo pudieron bajar a él. Sí, en esos casos decíamos 17, 18 años, no hay Sí, problema. vuelta mi Solo otro en la amigo como que se extraordinaria. graduaba Ujú, ya de 16, se graduaba el otro, por eso lo Sí, hicieron bajar el año. ujú, yo también cuando me gradué del colegio, me ujú. gradué cumpliendo los 17 porque yo cumplo en enero y me gradué en febrero, entonces cumplí los 17 y me gradué. Logró ajustar, Sí. ¿sí? Bueno, y básica elemental, decíamos, corresponde, perdón, ahí estamos bien ya. Grados de educación general básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. Básica media lo propio, ¿no es cierto? Quinto, sexto y séptimo de educación general básica y preferentemente a 9 a 11 años. Cuando dice preferentemente no quiere decir que necesariamente tengan que tener ese rango de edad, ¿sí? Pueden tener 12, ¿sí?
porque puede que haya perdido un año. Porque imagínese el caso de que alguien de básica media, a pesar de que ahora no pierde, más bien si el papá lo quiere hacer perder el año porque el niño no se da cuenta que no mismo, y es consciente el papá que el niño no sabe, pero por cuestiones de que el niño no quiso trabajar, es distinto. Y se dan esos casos. Yo le comento que con un familiar mío, a un sobrino mío, mi cuñado le hizo perder séptimo grado. O sea, no es que lo hizo perder, no recibió la ayuda por parte de la institución para que pierda, para que pueda pasar. Entonces le dijo, no, vas a perder, vas a repetir. Y lógicamente estaba pasado con la edad. Entonces se dan esos casos, no es que necesariamente, puede ser preferentemente. Carlitos, Y, profe, ¿por qué sería el motivo que ahora ya no pueden perder el año? No, yo digo, según yo, podría estar un poquito mal porque como ya no pierden el año, capaz que ya no pueden leer así como antes, por ejemplo, de 6 7 años, sí o sí tenías que aprender a leer porque los profesores eran bien estrictos. De vuelta, como ahora ya no puedes, así, ya no hay prácticamente que puedes perder el año, los alumnos como que sí o sí les da menos interés. ¿Por qué sería el motivo? Porque yo cuando estaba en la escuela sí se perdía. ujú. ¿Por qué sería el Bueno, motivo, profe? actualmente pues es algo que quizás no debería decirlo, pero surge. Bueno, en el caso de, vamos a leer y luego contestamos de Carlitos. Dice Anita Paula, a mi primo le hicieron así. La mamá le hizo perder el año porque él no aprendió nada, ¿verdad? Eso les decía. No es tanto por el sistema, porque en la escuela es bastante complejo, muy complejo. Sí, desde mi experiencia, yo lo que les puedo decir es que cuando suceden este tipo de situaciones, más bien se dan por el hecho de que el sistema protege mucho al estudiante. Y entonces el docente tiene que tener una responsabilidad tan grande para que el estudiante pueda perder, en el caso que deba perder. Sí, tiene que tener absolutamente todas las evidencias habidas y por haber para que el estudiante pueda perder. Entonces, si el docente no tiene esa responsabilidad o no ha sido responsable con su registro de calificaciones, con su portafolio docente, bueno, con absolutamente todos los elementos constitutivos, ¿no es cierto?, de la ley, entonces, ¿qué hace el docente? Prefiere hacerlo pasar. Entonces, hay dos situaciones. Primero, que el sistema protege mucho al estudiante, no valoriza el papel del docente. Y segundo, que si el docente no fue responsable durante todo ese proceso, entonces prefiere lo más simple, ¿no es cierto? Hacerlo pasar. ¿Ya? En todos estos elementos decíamos que era preferentemente, ¿no? Aquí no hay mucho problema. Aquí no hay mucho problema con las edades. No hay mucho problema. Lógicamente que decíamos, para básica media, pues no vamos a, el sistema no permite que un estudiante de 15 años ingrese en básica media. Para eso hay el examen de ubicación que les decía que hace un par de años se implementó y que nosotros como institución hemos tomado esos exámenes de ubicación. Ya, eso lo hemos hecho nosotros. Y la otra, que para extraordinaria se aplique el acuerdo 018. ¿Sí? Dice Joanita Benítez. No, no hay ningún problema, Joanita. No pasa nada. Porque terminé con 17 años. ¿Sí? Sí, yo le decía, en básica superior, en bachillerato, en lo que es educación general básica y bachillerato, no hay mucho problema. ¿Sí? Más bien pasa lo contrario, decíamos con el sistema extraordinario. En el sistema extraordinario sí es bastante complejo, por ejemplo, que una persona de 40 años quiere entrar a octavo en un sistema regular, ¿verdad? Para eso existe ese sistema extraordinario, no regular, porque nosotros tenemos estudiantes de 60 años que están en octavo año, pero en el extraordinario, ¿sí? No en el regular. De ahí por lo demás no hay problema, ¿sí? Nivel de bachillerato, bueno, 3 cursos, ¿no es cierto? O años. Antes cursos, ahora años, ¿no es cierto? De 15 a 17, ¿sí? En algunos casos 17, en otros casos 18 por los meses en los que cumpleaños.
Luego viene el bachillerato en ciencias, ¿sí? Y algunas instituciones por lo general fronterizas tenían esas, o por lo general de la provincia tenían. ¿Alguien estudió el bachillerato en ciencias tal vez? Yo estudié. A ver, cuéntenos su experiencia. Yo sí, ¿no? No, Contextualícenos hasta el soy momento yo Angela. sí también. A ver, contextualícenos su experiencia. ¿Yo o la Yossi? Las dos. Bueno, yo voy primero. Pues no, Ok. yo quería seguir agropecuaria, pero no me dejó mi mamá porque dijo que como agropecuaria casi es de campo y dijo que no, que mejor que siga así y así pues estaría aprendiendo un poco más mejor que agropecuaria, porque es más Ujú, teoría. claro. ¿En qué institución? Bachillerato, Ecuador. ¿De qué lugar es? Yo soy de Espíndola. Ah, en Espíndola. Perfecto, claro. Sí. Yo les decía por lo general de la provincia, ¿verdad? Yo les decía que por lo general en la provincia sucede eso. ¿Sí? A ver, yo sí. Hola, verá, yo seguí ciencias porque por lo menos nosotros nos hacían elegir entre ciencia y lo que era humanidades. Entonces con ciencias podíamos estudiar todo lo que pertenecía a una ciencia, medicina, se podía estudiar bastantes carreras. En cambio, si salíamos en humanidades, solo podíamos optar por ejemplo, derecho, educación y esas carreras así como que de leyes. Ujú. Bachillerato en ciencias, les decía por lo general. A ver, Emily y luego Abigail también solamente. Y luego Carlitos. Ujú. En mi caso, magíster, yo estudié el BI, el Bachillerato Internacional, y la verdad sí era algo pesado porque a nosotros nos mandaban materias es, extraordinarias, como que uno diría, y también Ujú. nos metían bastante idiomas. ¿Ya? ¿En qué institución? En el, bueno, no es de aquí, es en la provincia de Napo, ahorita se llama Unidad Educativa Técnico El Chaco. Ah, ya, tenía bachillerato internacional. Sí, y además 5 carreras, o sea, electricidad, informática, agropecuaria, turismo, y no me acuerdo más. También tenía bachillerato técnico y bachillerato internacional. Ajá, El BI, ¿verdad? El BI. sí, eso salió hace Sí, años. Ahorita ya no les puedo hace escuchar. años. Sí existe todavía. Ah, Pero, por ejemplo, aquí en Loja existen los colegios con en el BI, técnico creo que hay técnico, nomás. técnico Bernardo, el 27 me parece que también tiene, Rodolfo, ¿no había? eh, Perdón. el Eugenio, el Calasanz, sí, son 5 o 6. Mm. Ujú, existe eso. Abigail, Ah, no, o sea, yo me quedé sorprendida porque tienen bastantes para escoger, como dicen, o sea, por ejemplo, dicen de electricidad y no sé qué, y acá, o sea, donde yo vivo, solo había el mm, BI y el de ciencias, nada más, bachillerato en ciencias. ¿De dónde es usted, Abigail? de Gualaquiza, Morona Santiago. Mono de Santiago. A veces hacemos un tour por todo el oriente y luego pasamos haciendo un tour para conocer todos los lugares. Sí, les comento que por lo general, yo les decía, en la provincia, muchísimas instituciones tienen bachillerato en ciencias y luego se incorporó también el BI, el bachillerato internacional, que era un bachillerato que permitía que los conocimientos se unifiquen o las destrezas o el desarrollo de actividades se unifiquen con todos los colegios BI y a nivel internacional, con colegios BI a nivel internacional. En los colegios privados, los colegios BI pagaban más la pensión, yo recuerdo. ¿Sí? Era como que eran eh, diferenciados de los colegios, del bachillerato común, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿sigue existiendo el bachillerato técnico? Sí, magíster, sí, hay todavía. En algunas instituciones ya se eliminó. Por ejemplo, aquí en Loja, el que sí sé que Ujú. tiene, e incluso les dan el francés, es la unidad educativa
Pío Jaramillo Alvarado. Y no Ya. sé si todavía se mantiene el Beatriz con el francés, porque solo dos planteles aquí en Loja tienen que les dan el francés, el inglés y el Ujú. francés. Es verdad, sí, era una, como un recurso específico de esas instituciones. Sí, del Exacto, por Beatriz tenía ejemplo, conocimiento. en mi caso yo estudié, terminé de estudiar en el Pío, entonces nosotros era una obligación. Y Ujú. cuando nosotros en mi carrera, primera carrera, yo escogí el francés para complementar. Muy bien, eso habla en francés. A ver, hable un poquito en francés a ver si es cierto. Ah. No sé, pero no le vamos a tomar lección. Carlitos y luego Erika. Le iba a decir que creo que la mayoría de colegios tienen el bachillerato en ciencias, como quien dice que es para, por ejemplo, para seguir ir a la universidad. Obviamente, yo estudié en el Beatriz, había el bachillerato técnico, pero no había así carreras así como que más así atractivas, así para uno, así como mecánica o electricidad. Y digamos, le iba a Ujú. preguntar, y que digamos una persona que siga el bachillerato técnico, igual puede seguir la universidad, porque aquí dice el mensaje, el bachillerato en ciencias reemplaza al bachillerato en humanidades modernas, y está dirigido a estudiantes que tienen la perspectiva de ir a la universidad. Yo creo que igual puede ir, Pueden ir. Es que eso no limita. Yo les decía, el bachillerato en ciencias, yo me equivoqué al plantear la pregunta. ¿En dónde? El bachillerato en ciencias hay en todos los colegios. sí, El sí o bachillerato sí. técnico es la diferencia. ¿Sí? El bachillerato técnico es el que existía, por ejemplo, de forma general en colegios de la provincia, ¿no es Yo cierto? creo que, profe, creo que el bachillerato técnico es para, por ejemplo, personas que no les guste, por ejemplo, tengan una carrera definida, yo que sé, quieran dedicarse ya a la mecánica, como hay en el técnico, no sé si habrá, o a la carpintería, A yo que la sé, hay personas que agricultura. quieran hacerse carpinteros o mecánicos, y directamente ya van Ujú. con esa noción y están aprendiendo. Y después, sí, en sí, ya pueden ir a trabajar en diferentes talleres, o yo que sé, poner su propio taller para las personas como que ya no quieran así, no quieran ninguna carrera universitaria, que sea una Pero eso no licenciatura. les limitaba, Carlitos, a seguir la universidad. Sí, yo creo que más Simplemente para eso podían quisieron. escoger, ¿no es cierto? Eso. Ajá, sí, Yo creo ese que era el para eso, fin. para las personas que ya no quieran así, no quieran así seguir ninguna carrera universitaria, yo que se quieran dedicarse a la mecánica, ya van ya del comienzo y aprendiendo así. Sí, así mismo es Carlitos. Sí, lo que yo les planteaba decir, el bachillerato en ciencias existe en todos los colegios. Lo que sí, actualmente hay instituciones que han optado por el bachillerato, eh, perdón, perdón, un ratito. Han optado por el bachillerato por especialidades. Recuerden que antes había el bachillerato por especialidades, físico-matemáticas, ¿no es cierto? Estudios sociales. ¿Se recuerdan que físico-química, ¿no es cierto? O físico. Era físico, química, estudios sociales. Bueno, ahora existe de nuevo, pero es un proyecto que tiene que plantear la institución. Por ejemplo, en el Colegio Particular Antonio Peñaseli existe este bachillerato por especialidades, ¿sí? Pero planteó un programa para poder plantear este tipo de bachillerato. Del bachillerato en ciencias, pues tienen todas las instituciones. Esa fue una equivocación mía. Sí, el bachillerato técnico es el bachillerato que ciertas instituciones con ciertas características tenía, ¿no es cierto? Sí, y luego se convirtió casi la mayoría de colegios en, o digamos de forma general, en bachillerato de ciencias. Digo la mayoría porque, como les menciono, hay colegios que volvieron a bachillerato por especialidades. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Le iba a preguntar, y por ejemplo, la persona que siga el bachillerato de especialidades, digamos, ¿con qué título saldría? Por ejemplo, si es bachillerato físico-matemático, ¿cómo saldría? Y digamos, en caso que ya sale con ese título, pero que si habrá algún beneficio, yo que sé, ya pueda otra vez por ahí, yo que sé, trabajar así en una institución pequeña, ¿sí? O sí o sí tendría que tener la licenciatura. ¿O qué beneficio tendría ese título? Todos tienen que tener una... Lo que pasa es que esto, como decía, no impide el hecho de que usted pueda seguir o no la universidad. Simplemente es el perfil con el que el estudiante, el perfil de bachillerato con el que el estudiante sale de bachillerato, ¿verdad? Nada más. No es que eso le impida Tal seguir la vez universidad. saldría Por con ejemplo, el si tú, beneficio de tener ya bases claras, así de qué se va a dedicar a cuando ya esté en la universidad, eso, sí, unas bases eso es más claras. distinto. Claro, eso es distinto. Y ahora, por ejemplo, está volviendo los bachilleratos artesanales. Que eso también, ese proyecto se lo planteó y se lo va a realizar este año, lo decía en el colegio Teniente Ortiz, el bachillerato artesanal, ¿no es cierto? Están volviendo ese tipo de bachilleratos direccionados de forma especial para personas con escolaridad inconclusa, ¿no es cierto? Que quieran tener un oficio.
¿sí? Pero eso ya es algo diferente. Entonces, decíamos, el bachiller en ciencias existe. Si no es en todas las instituciones, en la mayoría de ellas. Que no, que tuvieran de repente otro sistema, como es el bachillerato por especialidades. ¿Sí? ¿Estamos? Les dejo de compartir porque hasta ahí llegamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro o Bueno, nada por mi claro? parte, ninguna. ¿Mande? Por mi De parte, mi parte, ninguna. sí. Muy bien. Si no hay más preguntas, agradezco muchísimo por su tiempo, por su participación. Elizabeth dice, todo genial. Muy bien. Agradezco mucho su participación. Gracias por siempre ser partícipes de, valga la redundancia, de las clases, de nuestras, de nuestra, de nuestras presentaciones, las clases, de la resolución de preguntas, del hecho de que ustedes también participen mucho, que es bastante importante. Eso realmente hace la clase. Caso contrario, yo siempre digo, la mejor forma de evaluar a un docente es que usted constantemente en clase pregunte y que se vaya satisfecho de esa clase. Caso contrario, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces nosotros, Dice, eh, disculpe la hola, pregunta. Ya, no es nada de esta clase, pero el compañero Sebastián nos pasó que hay que, ¿cómo es? Calificar a los docentes y nos manda al ujú. CIAP y no sé dónde poner para encontrar eso. ¿Quieren que ¿Puede les explicar? explique? Sí, Ya. por favor. Si no es